Acaba de terminar la temporada 2025 y nos trajo cosas muy buenas, pero también muy malas. Se revelaron grandes héroes con un desempeño que nadie imaginó, aunque de la misma forma también vivimos desilusiones que decepcionaron a todos los fans. Esta es la semana de las conclusiones, el momento para ver el balance de todo el 2025. Hoy veremos a esos equipos o pilotos que realmente llenaban de esperanza esta campaña, pero terminaron tropezando. Esta es la primera parte de este video, viendo las desilusiones, pero mañana tendremos evidentemente lo positivo. Así que vayamos directamente con este top para revelar lo peor de esta temporada. Y este conteo lo inicia, a sorpresa de nadie me atrevo a decir, Lance Stroll. Este piloto canadiense no ha tenido un buen año. De hecho, si nos ponemos a pensar, las últimas 3 campañas han sido un total desastre para él. Desde que Fernando Alonso está en Aston Martin, ha barrido totalmente con el hijo del dueño. Y esta temporada se agravó todavía más con un conteo de 24-0 en cuanto a la clasificación. Hablando de quién quedó mejor posicionado después de la quali. En cuanto a puntos, también fue superado por el asturiano, y no me malinterpreten, no estoy pidiendo que él sea la referencia porque sería exigirle que le gane a un bicampeón mundial, y eso sabemos que es extremadamente difícil, pero solamente se le pide que sea competitivo, que pueda pelear por puntos, que se mantenga cercano, eso es lo único que se le pide. Esta temporada inició con mucha consistencia en contraste con Alonso, que fue un inicio bastante accidentado con 2 abandonos. Lance se había llevado una 6ª y 9ª plaza, lo cual fue sobresaliente, pero conforme fue avanzando la temporada, su desempeño fue bajando poco a poco. Llegamos a ver una diferencia enorme en ciertos momentos, como por ejemplo el resultado en Canadá, donde Fernando terminó 7º y el canadiense en la posición 17. Pero no solo eso, en las clasificaciones por lo regular siempre se quedaba en la Q1. Mientras tanto, Alonso era capaz de clasificar hasta la Q3 en algunas ocasiones. Hay muchas personas que defienden a este hombre comentando que es buen piloto y que no se le debe de exigir lo mismo que a un bicampeón mundial. Y en este caso les voy a dar cierta razón. Vamos a decir que no se le puede llegar a pedir exactamente lo mismo porque en cuanto a talento no están al nivel. En eso estamos de acuerdo, pero no debes de tener esta diferencia tan abismal que presenta el canadiense contra el español. En especial porque el monoplaza es equilibrado, no está perfilado al estilo de conducción de ninguno de los dos. El 24-0 en quali, a ver, podemos llegar a ser un poco permisivos si hubiéramos visto resultados como 10º y 13º, 7º y 10º, 5º y 10º, algo parecido puedes llegar a pensar que es normal, pero tenemos ejemplos como los de Abu Dhabi, donde Fernando termina 6º y Stroll 15º. En Canadá el español quedó 6º y el piloto de casa que estaba en ese momento 18. En Mónaco la misma situación, posición 7 para el número 14, pero 19º el canadiense. Fue otra campaña complicada en donde Alonso se quedó con 56 puntos y Stroll 33. Es cierto que llegaron a tener un tractor al momento de iniciar la campaña. No tuvieron un buen desempeño en el área técnica y mucho menos por el lado de uno de sus pilotos. Eso mermó bastante sus capacidades en el campeonato de constructores, en donde sus rivales sí podían pelear con ambos brazos y ellos nunca lo hicieron. Acá la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a soportar ahí al hijo del dueño? Si quieren trascender necesitan un cambio urgentemente y en especial por la temporada que viene. 2026 es la gran esperanza de esta marca, vamos a ver qué es lo que nos entrega Stroll. Ojalá sorprenda porque si no, va a ser un total fiasco este comienzo de la nueva era con elementos muy importantes en cada área, pero si no hay apoyo en la pista, no van a trascender. Seguimos ahora con un equipo que tiene mucho que ver con el primer punto que ya abordamos, y sí, me refiero a Aston Martin. Sabemos perfectamente que la creación de esta temporada, el AMR25, no estaba a cargo de Newey y tampoco de Enrico Cardil, así que no se le podía pedir demasiado, pero si somos honestos y completamente justos, por lo menos se proyectaba una evolución de lo que nos habían entregado en 2024, y con esto estar por lo menos en la pelea
por la cima de la zona media. Esto por varias razones, y la primera es que la fábrica nueva ya estaba en funcionamiento, por lo tanto tenían buenos recursos para poder llegar a iniciar bien esta campaña. Existían muchas preguntas al respecto, pero sus rivales directos eran Williams, Haas y RB. Por lo tanto, y haciendo contraste con los recursos que tiene cada uno, tenían buenas oportunidades. Por imaginen la sorpresa de todos cuando llegamos a ver que Williams estaba por delante. Y no solamente ellos, al inicio de la campaña eran prácticamente el equipo del sótano, superados en algunas ocasiones por organizaciones como Haas, Alpine o Sauber. Esos equipos no tienen ni la mitad con lo que cuenta Aston Martin, y aún así llegaron a tener mejor inicio, mejor desarrollo y resultados más competitivos. El contraste más claro de todo esto fue Williams, un equipo que no está ni cerca de tener una de las mejores instalaciones, que poseen un presupuesto sumamente limitado, pero que tienen de su lado a un recurso humano considerable con James Wolves y además una dupla de pilotos sumamente competitiva, algo que Aston Martin evidentemente no posee. Claro, ya tienen a Adrian Newey y eso va a hacer una diferencia abismal, eso lo sabemos perfectamente todos. En Alonso tienen una garantía, pero de ahí en más realmente flaquean y bastante. En Lawrence Stroll tienen un héroe, pero también al más grande villano que juega en contra de este mismo equipo. En los últimos años han pasado como jefes de equipo Mike Crack y Andy Cowell, próximamente Adrian Newey, pero la situación es la siguiente. Las salidas de los anteriores jefes se han dado porque los señalan como los culpables de los fracasos que han tenido desde 2022, pero nunca se le ha dado ese peso a uno de los verdaderos culpables de este tipo de fiascos. Ya te podrás imaginar a quién me refiero, especialmente en 2022 cuando uno de sus dos hombres llegaba a podios y el otro no pasaba de top 6. De hecho, ha sido todo lo contrario, dándole una protección espectacular ante los medios en contra de cualquier tipo de crítica. En lugar de impulsarlo, siempre ha recibido buenos comentarios, halagos sobre su trabajo cuando realmente eso no es verdad. Y si a esto le agregamos las pésimas decisiones en cuanto al personal, es más que evidente que como resultado vamos a tener simple y sencillamente una catástrofe. La máxima y única apuesta para este equipo es Newey, esperando también que el único piloto capaz que lleguen a tener en ese tiempo pueda entregar los resultados que tanto esperan los accionistas. De lo contrario, esta organización está destinada al fracaso total. Su balance en este año fue quedar 7 de 10 en cuanto a los equipos de la máxima categoría, por debajo de Williams y Racing Bulls. Además, su rango con Haas tampoco fue muy grande, solamente 10 unidades los separaron. Aston Martin ha decepcionado y bastante en sus últimas 4 campañas, pero veremos qué nos entregan en 2026. Dentro de todo esto es inevitable no hablar de este equipo, y es que a pesar de que llegaron a tener una pelea por el título hasta el final, hablando de pilotos por lo menos, no podemos pasar por alto su desempeño en gran parte de la temporada. Evidentemente me refiero a Red Bull Racing. Este equipo austriaco desilusionó en muchas maneras a lo largo de este 2025. Iniciaremos comentando sobre esta dupla de corredores que nos presentaban a principios con Liam Lawson y Max Verstappen, con la promesa de una pelea por puntos, podios y victorias desde el principio del año por estos dos hombres. Parecía que tendríamos a un Red Bull revolucionado, pero nada más alejado a la realidad, con Max Verstappen siendo el único capaz de hacerlo. El neozelandés únicamente duró 3 carreras antes de que lo sustituyeran. Llegó Yuki Tsunoda y a pesar de que sí tuvo una ligera mejoría, no fue lo suficiente. De hecho, llegaron a pensar que podían optar por Hadjar para ver si podía mejorar el desempeño y hacer algo más, pero al final abortaron esa posibilidad porque era quemar únicamente un talento que estaba apenas adaptándose a la máxima categoría. A esto se le suma un monoplaza que fue una completa basura que no entregó oportunidades. Todos estamos muy conscientes de que Max Verstappen pudo pelear por el campeonato más por errores de McLaren que por aciertos de Red Bull. Además, evidentemente, de un desempeño espectacular por parte de Max Verstappen y no podemos pasarlo por alto. Pero hablando del equipo como tal, se equivocaron una
y otra vez en las evoluciones. Poca eficiencia en ese sentido. No le proporcionaron jamás las herramientas necesarias a Tsunoda para que pudiera llegar a adaptarse un poco más. Se fue su jefe de equipo a mitad de temporada, Christian Horner, y parecía que Maki llegaba a solucionar un poco esos problemas, pero evidentemente el nuevo líder no podía hacer milagros, y aunque sí consiguieron incrementar un poco más su rendimiento, no fue suficiente para poder hacer la hazaña. Muchos culpan a Kimi, el Virtual Safety Car de México, otros factores que se dieron en este cierre de campaña, pero pierden de vista lo que se dejó hacer durante gran parte de la temporada. Y todo ha sido responsabilidad de Pierre Waché y Oliver Minzlaff. Esta organización de los toros jamás fue capaz de entregarle un monoplaza competitivo ni a Yuki ni a Verstappen. Claro que compensaron bastante con los genios estrategas que tienen con Jean-Pierre Lambiase y también Hannah Schmidt, pero en el área técnica, simple y sencillamente fueron un asco. Repito, en este caso no hay que señalar externos, porque si Red Bull no cumplió con su parte, dando un auto fuerte, un monoplaza competitivo, no uno que estuviera por encima del McLaren, tal vez uno al nivel o entregar algo que esté 2 décimas o décima y media por debajo, no un RB21 que estaba de 5 a 7 décimas por debajo del rendimiento en ritmo de carrera del MSL39. El resultado para Red Bull fue terminar terceros en el campeonato de constructores, por debajo de Mercedes y McLaren. Y deben de sentirse afortunados porque el SF25 de Ferrari tiene la aerodinámica de una vaca, porque si no hubieran terminado cuartos. Por esto y más, Red Bull es una de las grandes desilusiones de esta campaña. Ya estamos cerca del final de este conteo y es inevitable no pensar en este piloto porque ilusionó demasiado a sus fans. Uno de los cambios de equipo más sonados de los últimos 15 años. Se pensó que podía ser mucho más y de hecho antes de que comenzara la temporada se especuló un poco si podía pelear por el campeonato mundial. Lewis Hamilton creó grandes expectativas, en especial porque entre los dos corredores del equipo de Maranello comentaron que era su obligación pelear por el campeonato de constructores. Tuvo un inicio complicado, se solucionó un poco después en China cuando se llevó la victoria de la sprint, y ahí se comenzó a pensar que podía hacer algo más, que era el punto de inflexión para la temporada, aunque lastimosamente para él y sus fans no había nada más alejado a la realidad. Clasificaciones muy pobres, ritmo de carrera algo positivo pero siempre inferior al de Leclerc. Fue una lucha constante por estar dentro de los puntos, no era ni siquiera lógico pensar que podía ser alguna victoria o podio. El británico llegó a sufrir mucho para adaptarse a la unidad de potencia italiana, una filosofía completamente contraria a todo lo que llegó a experimentar con Mercedes, y nunca llegó a encontrar ese punto exacto para tener un fin de semana fuerte de principio a fin. Daba ciertos destellos, pero la consistencia nunca acompañó al 7 veces campeón del mundo. Lo que entregó al final, si somos honestos, fue completamente decepcionante. Tiene ahora una nueva oportunidad en 2026, un monoplaza completamente equilibrado que también da igualdad a todos los equipos. Ahí podría llegar a quitarse mucha presión siempre y cuando comience con el pie derecho, porque si algo llegamos a ver a lo largo de esta campaña es que su desgaste mental fue más que evidente. Frustración es la palabra que califica su primera temporada con el cabalino rampante. Esto, por supuesto, no es definitivo, todavía puede responder, pero está sobre él esta sombra de otros pilotos capaces, talentosos, que simplemente no consiguieron adaptarse a otros equipos a donde llegaron a caer. Tiene un reto muy importante y tal vez el más grande de su carrera, porque Ferrari está apostándolo todo por él, y John Elkann no lo deja solo ni un solo momento. Su posición final fue una sexta plaza en el campeonato de pilotos, a solamente 6 unidades de Kimi Antonelli. Algo muy revelador si tomamos en cuenta que fueron casi 100 puntos de diferencia entre él y su compañero de equipo. Sin mencionar que ha sido la única temporada donde Lewis no ha podido subir al podio en todo el año. ¿Todavía puede responder? Por supuesto que sí. Veamos qué nos espera el próximo año con él.
Y finalizamos con la peor vergüenza de 2025. Y con diferencia, porque no hay nada rescatable de este equipo desde hace por lo menos 4 temporadas. Pero enfocándonos a este año, fue un completo fiasco, porque en 2024, a final de la temporada, comenzaron a ilusionar a sus fans, porque en esas últimas carreras habían mostrado gran potencial en esas tandas largas. Además, habían solucionado sus problemas de degradación excesiva en los neumáticos. Todo indicaba que al ser un diseño continuista, además de contar con una dupla mejorada de pilotos con Hamilton y Leclerc, los de Maranello iban a tener una oportunidad inmejorable de pelear por el campeonato mundial de pilotos y de constructores. Pero se volvió a cumplir ese ciclo sin fin del equipo escarlata. Es decir, un final fuerte en la parte final de la temporada, ilusionando a todos de llegar a tener una base fuerte a inicios de la siguiente. Pero en todo lo que se podía llegar a equivocar la organización italiana, lo hicieron. Una elección en la dirección de diseño de este auto totalmente errónea, un desempeño en la evolución del monoplaza extremadamente pobre y un líder sin la capacidad necesaria para sacar a su organización del bache en donde están. Y no solamente me refiero a Fred Vasseur, que no consiguió que su inercia con Lord Serra fuera la mejor, un director técnico que hasta el momento crea más dudas que certeza de cara a la nueva regulación en 2026. También me refiero a John Elkann, que en su cabeza tenían un monoplaza para pelear por títulos y trofeos. Señaló a sus pilotos de hablar de más y no estar tan enchufados como se debería. Comparó su éxito en el Mundial de Resistencia con la categoría reina cuando no tienen absolutamente nada que ver. Escudó a sus trabajadores y expuso a sus corredores. Al final tampoco dio soluciones porque no contrató a nadie en el área técnica, en donde más flaquea el equipo de Maranello. Por si fuera poco, Riccardo Adami, el ingeniero de pista de Hamilton, tiene una mala relación con él. Toda la estructura está rota. No hay nada que se pueda llegar a rescatar, y esa es la verdad. El mismo Lewis ha tratado de ayudar con algunas recomendaciones, todo con base en su experiencia con Mercedes, en donde tuvo un éxito rotundo, tratando de hacer más eficiente todo el trabajo interno, pero ha recibido solamente la espalda de Elkann. Leclerc ya se está cansando, y de hecho se habla de que podría llegar a cambiar de equipo en un futuro no muy lejano. Ferrari terminó con un vergonzoso 4º puesto en el campeonato de constructores. Si los italianos quieren realmente trascender, tienen que adaptarse a los nuevos tiempos y dejar atrás ya ese tipo de política obsoleta interna. De lo contrario, siempre van a vivir del pasado y de lo que llegaron a hacer en sus años de gloria. Por ahora no nos queda más que darles el beneficio de la duda para la nueva regulación aerodinámica en 2026. Es su gran esperanza, porque de lo contrario se quedarán posiblemente sin estos dos pilotos. Pero ¿tú qué piensas? ¿Lo lograrán o no? Déjame saber tu opinión en la parte de los comentarios. No te olvides que si te gustan este tipo de videos puedes dejarnos tu like, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo dentro de la plataforma. Suscríbete también para que sepas cuando se publica nuevo contenido, para mañana por ejemplo que tenemos el video de lo mejor de este 2025. Yo me despido, te agradezco mucho por haber visto este video hasta el final y nos vemos mañana.